Entonces ella en el 2011 inicia con una poliartritis que afecta manos y pies y se asocia a rigidez matutina mayor de 1 hora. Ella va a una consulta por esta razón y le inician metrotexato, el cual cumple por 4 años. Ella abandona finalmente por intolerancia gastrointestinal, que es la razón más común por la que abandonan el tratamiento con metrotexato, y se mantiene solo con prednisona para el manejo del dolor. Ella acude a mi consulta en el 2019, es decir, 8 años después de haber iniciado el cuadro por exacerbación del dolor articular. Adelante. Ok, cuando ella llega a la primera consulta, dentro de los antecedentes más importantes, niega hipertensión, diabetes, es epiléptica, recibe tratamiento con fenobarbital, tiene 4 embarazos, de los cuales pues solamente un aborto, y niega antecedentes familiares de enfermedad reumática y no era fumadora. Al examen físico no había anormalidad en la esfera cardiopulmonar, y en músculo esquelético, que fue puntualmente por lo que ella va, había dolor e inflamación articular en ambos hombros que limitaba la movilidad de los mismos, y había inflamación en codo, en mano, específicamente en metacarpofalángica y en rodilla. Cuando se le realiza el laboratorio, había anemia normocítica, normocrómica y velocidad de sedimentación elevada. Un factor reumatoide positivo alto y anti-CCP estaba alto, positivo alto. Cuando nosotros revisamos los criterios de clasificación, encontramos que había compromiso articular, 4 a 10 articulaciones pequeñas. Además había serología para artritis reumatoide, un factor reumatoide positivo alto, anti-CCP elevado, reactantes de fase aguda y un tiempo de evolución más de 6 semanas, con lo que clasificaba para artritis reumatoide, que fue el diagnóstico que finalmente asignamos. Es la forma como hacemos nosotros el diagnóstico por criterios de clasificación. Cuando la paciente inicia su tratamiento, en la primera consulta, tras el diagnóstico, iniciamos leflunomida. Recuerden que era intolerante al metrotexato, es una opción de tratamiento, y prednisona. Había alta actividad para el inicio. En el 2020 la vuelvo a ver. Fíjense que hubo un tiempo bastante largo para la segunda consulta. Ella continúa en alta actividad y en ese momento se presencian nódulos reumatoides en los codos. Esto es un criterio de severidad para los reumatólogos cuando vemos que hay alta actividad y nódulos reumatoides y ha habido una falla del tratamiento con DIMAR de inicio, pues iniciamos combinación de DIMAR, leflunomida más sulfasalacina más hidroxicloroquina. Es decir, establecimos la triple terapia porque el metrotexato no era opción porque había intolerancia. En este momento en el país no había terapia biológica. Esto es importante recordarlo. De allí en adelante inicia su tratamiento en mayo, mayo del 2022 cumple terapia, triple terapia por 6 meses. Sin embargo, en el curso de esto abandona sulfasalacina porque no se conseguía, pues los problemas propios del abastecimiento de tratamiento, y se mantiene solo con la flunomida y hidroxicloroquina. Y las dosis esteroides fueron subiendo, bajando de acuerdo al dolor y a los síntomas. Recuerden, entre el 2019 y 2022 no acudió a consulta. Recuerden que fue el tiempo de la pandemia y en ese tiempo ya se manejó solo con esteroides. Cuando yo la vuelvo a ver por tercera vez en las consultas, ya encuentro contractura en flexión de codo derecho, sinovitis en hombro, carpo, metacarpofalángica, codo, interfalángica proximal, rodillito, es decir, una poliartritis manifiesta y significativa. Y cuando hago el control radiológico en manos, ya veo cambios radiológicos, pues lo que nosotros tanto tememos, la artritis evolucionó. Hay una alta actividad, además había progresión del daño articular. La diferencia entre esta consulta y la anterior es que ya en el país, a partir de ese momento, se encontraban anti-TNF, que era la terapia biológica que podíamos utilizar en ella, y le solicitamos todos los exámenes para inicio. La siguiente. En mayo del 2022, cuando se piden todos los exámenes para el inicio de terapia biológica, ya trae todos los exámenes. Esta es la radiografía que se hace al inicio de la terapia, o sea, antes de empezar la terapia. Trae un PPD y booster 0 milímetros. En ese momento había en el país. Nosotros hacemos 2, uno, y a los 15 días otro para determinar si hay, para hacer un recuerdo inmunológico en los casos de los pacientes con enfermedad autoinmune bajo el riesgo de que pueda dar un PPD inicial negativo por la falla en la respuesta inmune normal. Se hace una radiografía toda la cual está normal, es evaluado por neumonología, no hay evidencia de TB latente y se inicia terapia, se da la indicación de la terapia biológica. Sin embargo, la terapia biológica no se inicia sino hasta casi el año siguiente, porque ella se hace una colecistitis, la operan y pues no inicia la terapia inmediatamente, sino que la inicia en el 2023.
Al año, anualmente hay que hacer algunos controles de laboratorio. Pedimos el primer control del año, está todo normal, no hay evidencia de TB latente. Y en el 2025, como es protocolo anual, pedimos nuevamente IGRA. En este momento ya hacemos IGRA, rayos X de tórax para hacer el pesquisaje de TB latente, y pues en este momento sale un IGRA negativo, pero la rayos X de tórax es anormal. Y es allí que se refiere a neumonología. Y entra entonces la evaluación por neumonología. Es una paciente con alta actividad que estaba en terapia biológica. Antes de pasar al neumonólogo, la actividad no estaba totalmente controlada. Incluso en la última evolución ya habíamos planteado pasarla a una terapia diferente porque no teníamos un control de la actividad, pues si se quiere, idóneo. Y estábamos planificando para pasarla a rituximab, cuando resulta una rayos X de tórax anormal. Bueno, Rosana me envía la paciente con esta historia interesante de una artritis reumatoidea con alta actividad. Para nosotros eso es serio, porque eso implica lesiones pulmonares intersticiales prontas en el futuro, sobre todo cuando hay factor reumatoideo y anticuerpos citrulinados pues elevados, ¿no? Esta fue la radiografía al inicio del tratamiento, el 15 de marzo del 2023, cuando inició el anti-TNF, el adalimumab. Y es una radiografía pues básicamente normal, no hay ningún cambio en ello. Pero con esta radiografía fue que la doctora Rosana no la refirió, porque se preocupó en vista de que hay, como se puede ver en esta imagen, múltiples lesiones redondeadas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay unas, aquí hay otras, aquí hay otras, aquí hay otras, acá hay otras, por acá hay otras, múltiples lesiones redondeadas, por lo cuanto se suspende el tratamiento anti-TNF y es referida a nuestra consulta. Entonces, yo la recibo y le solicito una tomografía de tórax, y esta será la tomografía de tórax que les voy a mostrar en este momento. Un momentito, voy a cambiar aquí. Esta es la primera tomografía del 10 de junio del 2025, cuando la paciente es recibida. Entonces comenzamos a ver múltiples lesiones. Fíjense que ya desde los vértices hay lesiones redondeadas, casi todas subpleurales. Miren, aquí está otra. Seguimos, aquí aparece otra, ¿verdad? Seguimos, mírenla. Aquí hay otra más, aquí hay otra más, aquí hay más, seguimos bajando, acá hay otra. Son múltiples. Aquí hay otra, esta sí no es tan subpleural. Aquí está otra, ¿verdad? Aquí hay otra, acá hay otra. Seguimos, siguen apareciendo. El lóbulo superior, hay bastantes lóbulos superiores. Miren, acá hay otra, ¿verdad? Acá hay otra. Seguimos, acá hay otra, ¿verdad? Seguimos, acá hay otra. Ya en lóbulos inferiores siguen apareciendo. A ver, aquí aparecen nuevamente otra. Seguimos aquí. Se cayó, un momentito. Creo que aquí alguien asumió el control. Vamos a ver. Voy a entrar nuevamente. Me disculpan, voy a asumir de nuevo el control. Ok. Seguimos bajando. Seguimos bajando, y ya en los lóbulos inferiores sí ya hay menos. Aquí todavía hay otra, fíjense. Aquí hay otra. ¿Okay? En fin, estas fueron todas las imágenes. En mediastino no apareció nada, no hay adenopatías mediastinales que nos hagan pensar de alguna otra enfermedad, siempre y cuando pensamos en que debido a las múltiples imágenes, también pensamos en que pudiéramos estar en presencia de una enfermedad metastásica. Entonces, bueno, nos toca a nosotros decir que, bueno, que es una paciente asintomática respiratoria, sin fiebre, sin escalofríos, sin sudoraciones nocturnas, sin pérdida de peso. Se le solicitó un IGRA, el IGRA fue negativo,
El PPD en el 2023 fue doble negativo antes de iniciar el tratamiento, y en el contexto de una enfermedad reumática autoinmune sistémica con artritis reumatoidea, una paciente quien recibió tratamiento con biológicos de clase anti-TNF, adalimumab, leflunomide más sulfasalazina, cuáles son los diagnósticos probables con nódulos pulmonares múltiples bilaterales. Entonces, estos nódulos pulmonares múltiples bilaterales a nosotros se nos plantean una serie de diagnósticos que quisiéramos saber si ustedes lo comparten con nosotros. Uno, nódulos reumatoideos en estudio. Parecen muchos, pero bueno. Otro, una enfermedad granulomatosa pulmonar, una tuberculosis versus una micosis profunda. Hay que pensarlo, recibió anti-TNF, una enfermedad metastásica, eso es posible, o una nodulosis reumatoidea acelerada por anti-TNF. En fin, entonces, dependiendo de que estas fueron nuestras primeras ideas diagnósticas, pero estamos abiertos a escuchar qué otras ideas, qué otras propuestas diagnósticas pudieran dar a nosotros para luego ir a los procedimientos diagnósticos que se hizo en ese caso. No sé si alguien quiere aportar algo adicional a estos diagnósticos que manejamos en ese momento. ¿Desea hacer alguna pregunta, comentario? Pregunto yo, ¿había otra radiografía, la que vimos? ¿Esta es la primera que se le hace o había una anterior que era totalmente normal? Totalmente normal. Okay. Y primero, la del medio no se consiguió, pero está la primera antes del TNF, que la colocó allí, que es con la que empieza, y está esta, que es la del 2025, que fue la normal. Y una pregunta, ¿ella tenía los nódulos en los codos coincidiendo con la primera? Sí, cuando ella empieza terapia biológica. Sí. O sea, esto apareció después que comenzaron los biológicos. Nódulos cutáneos en los codos, sí. Fue después de los biológicos. ¿Y en los corticosteroides en qué dosis más o menos era el rango en que ella se movía? Ella se manejaba, el promedio eran 10 miligramos, pero incluso, como lo mencioné, con terapia biológica ella no se llegó a controlar. Los nódulos reumatoides persistieron, aunque menos, nosotros contamos los centímetros del grosor del nódulo, bajaron un poco, pero ella nunca estuvo en el periodo en el cual estuvo con 2 años. Con anti-TNF no tuvo un buen control. O sea, un buen control, digo yo, lograr baja actividad o remisión. Siempre se mantuvo en moderada actividad y nosotros no teníamos más opciones. Ella se mantuvo con su combinación de DIMAR. Ella mantuvo la sulfasalazina, la leflunomida, más el biológico, pero no teníamos opciones hasta que aparece en el mercado del Seguro Social otro medicamento que nos permitía cambiar el mecanismo de acción, que fue el plan que teníamos en 2025 para ella, que era cambiarlo. Ella tiene marcadores de severidad que tiene que ver con los títulos del factor reumatoide anti-CCP. El anti-CCP está muy relacionado con enfermedad pulmonar en caso de artritis reumatoide. Cuando uno ve títulos muy altos debe estar muy atento, y nosotros hemos observado que en las pacientes del servicio del hospital que hay una tendencia a tener nódulos pulmonares mucho más de lo que probablemente el paciente en una radiografía lo podemos ver. Porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer más tomografías y nos damos cuenta que están subdiagnosticadas. Más frecuentes. Federico, tienes la mano levantada, por favor. Bueno, bien interesante la presentación. Quería preguntarle, con el Humira, ¿cuánto tiempo estuvo? 2 años fue? Sí, 2 años. Okay. 2 años. No es propiamente Humira, ¿no? Eso es otra cosa que también tenemos que aclarar. Nuestro país tiene anti-TNF, son los originales. Son genéricos, de los cuales hemos tenido la mala suerte de que hemos tenido medicamentos vencidos que se entregaban al paciente así y el paciente los cumplía porque no había más nada. Eran medicamentos inicialmente de la India y luego empezaron a llegar unos iraníes. Y no es que yo no desmerite, los biosimilares son unas opciones buenas, pero ¿qué tipo de biosimilar teníamos? Al paciente que recibía los del seguro y tenía la oportunidad luego de comprar un Humira original, notaba las diferencias. O sea, pero ¿hubo remisión de la enfermedad, doctora? No hubo remisión en absoluto. Siempre tuvo ella mantuvo su tratamiento combinado con DIMAR y el biológico, que era un biosimilar
de la India primero y estaba vencido, y luego era de iraní. O sea, Sí, ya... Una pregunta, no sé, bueno, a Betulio también, la posibilidad de incluir en ese diagnóstico diferencial la amiloidosis, aunque ninguna de las lesiones se hizo quística después, ¿no? No se hicieron quísticas, Federico. Exacto, pero amiloidosis no se incluyó como un diagnóstico diferencial, ¿no, verdad? No lo hicimos, realmente no. Aunque está Ok. descrito en las pacientes con artritis reumatoide, que sobre todo los que están con fallas en tratamiento, la amiloidosis es una enfermedad como secundaria. O sea, está descrito, no lo vemos nosotros ahora porque, bueno, el metrotexato cambió un poco eso, pero antes hacían amiloidosis, lo que cuenta la Sí. historia. No lo viví. Yo supongo que ante el diagnóstico de diferencial de metástasis, aunque realmente las lesiones son un poco irregulares en cuanto a los bordes, pero bueno, yo quería preguntarle a todos, a veces la tomografía uno no la usa para hacer diagnósticos diferenciales con patología tumoral, por ejemplo, cáncer de mama, que es tan frecuente, cuando uno ve ganglios axilares o ve algunas calcificaciones en la tomografía, pero creo que no es este el caso, creo, ¿no? Y nosotros les mandamos a hacer, tanto Rosana como yo, un estudio de mamas, estudios de útero, estudios digestivos, y no apareció nada por ningún lado. Y la posibilidad de un CT PET en esto es planteable, que En piensan Maracaibo ustedes? en Maracaibo no, hay que ir para Caracas. Y los costos, tú sabes, son $2,000. En Caracas, por una paciente que a veces no tiene buenos recursos. Y a veces todos estos nódulos pueden tomar algo de contraste y no te dan un diagnóstico definitivo, a Sí. menos de que encuentre otro tejido más asequible. Sí. Oye, es que tú abajo tienes ya lo que debemos hacer, demasiado benigno. Que lo Demasiado pusiste benigno. ahí. Esto fue lo que hizo el cirujano. El cirujano entró, hizo una toracotomía, y fue directo a 3 nódulos. Tú sabes que como dice Barry, los cirujanos de tórax, donde ponen el ojo, ponen la bala. Fueron ahí, tomaron esas 3 muestras y le hicieron una toracotomía posterolateral derecha. Wow. Y esta fue la primera patología que recibimos. Se dice paciente con antecedentes de AR, con múltiples nódulos, con sospecha de histoplasmosis, criptococo, tuberculosis, a las cuales se le hicieron tinciones para hongos y se le hizo tinción para Ziel-Nielsen y todo salió negativo. Pero ellos describen cortes histológicos en las cuales hay presencia de granulomas constituidos por células gigantes multinucleadas con núcleos dispuestos en la periferia de manera semicircular y abundante citoplasma, células multinucleadas del tipo Langhans, con histiocitos abundantes, con citoplasma eosinofílico, histocitos epitelioides, así como linfocitos y plasmocitos. Muchos de ellos presentan necrosis, ellos la llaman casiosa, en cantidad variable. No se identifica la presencia de microorganismos ni micóticos, ni parasitarios, ni de micobacterias. Lo demás, pues, habla de vías respiratorias tipo bronquios y bronquiolos con cambios hiperplásicos de grado variable, infiltrado inflamatorio linfohistioplasmocitario peribronquial y peribronquiolar en grado variable. Y la única conclusión que llegan es que es una tuberculosis pulmonar. Y una pregunta, ¿mandaron a cultivo? El problema es con los cirujanos. No se envió a cultivo. No se envió a cultivo. No se envió a cultivo. Entonces, bueno, para los más jóvenes yo creo que es bueno siempre aprender un poquitito, que sí, hubiese sido interesante mandar a cultivo el tejido. Absolutamente. Sí. Entonces, bueno, sobre la base de eso, la decisión terapéutica era suspender el tratamiento biológico de inmediato. Esto fue a lo que llegamos tanto la doctora Materano como mi persona. Iniciar el tratamiento antituberculoso en vista de haber recibido por 2 años tratamiento anti-TNF con adalimumab, que eleva muchísimo el riesgo de desarrollar tuberculosis, haber recibido otro DIMAR, haber tenido esa biopsia que dice que es tuberculosis pulmonar, imagínate tú, y a iniciar el tratamiento antituberculoso a pesar de un reporte de biopsia
de no haber encontrado ningún microorganismo en biopsia, tinciones y a tener IGRA negativo. Y otra cosa que nos llamó la atención es que no reportan nódulos reumatoideos en esa biopsia, cosa que pareciera que lo describieran, pero no fueron reportados. En vista de eso, nosotros decidimos pues darle tratamiento antituberculoso porque ya sabemos el riesgo tan importante que tienen los pacientes que reciben anti-TNF para desarrollar tuberculosis. Y la paciente pues recibió tratamiento antituberculoso completo. Le dimos 6 meses de tratamiento, ¿verdad? Y esta fue la tomografía posterior al tratamiento antituberculoso. Voy a cerrar nuevamente aquí para abrir la nueva tomografía. Y ella se mantuvo asintomática respiratoria todo ese tiempo. Asintomática respiratoria, profesor. Se mantuvo asintomática respiratoria. Sí, voy a volver a compartir ahora. ¿Y cómo le iba al reumatismo, a las manos? Terrible, doctor. Terrible, doctor. Terrible. Todo ese tiempo. Sin anti-TNF porque, bueno, obviamente estaba... Claro. Entonces, la tomografía muestra ahora, 6 meses más tarde, los mismos nódulos, los mismos sitios, en el mismo tamaño, excepto los que sacaron. Que bueno, esos sí no están ahí, obviamente, pero los demás están exactamente los mismos, en el mismo sitio, del mismo tamaño, en la misma cantidad. Entonces, ahí lo ven. Ajá, profesor. Bueno, ahí está nodulosis en personas que reciben anti-TNF. Ajá. Pero yo no sé, no reconozco cómo es la patología de esa nodulosis que es relativamente benigna, que no son los nódulos reumatoideos solos, ni son tampoco tuberculosis u hongo. Sí, están presentes en un paciente sin actividad clínica de artritis en tratamiento con anti-TNF y suelen mejorar al omitir el tratamiento. Exacto. No se mejoró, ¿no? No, bueno, no se mejoró tampoco, pero no ni con el tratamiento de tuberculosis ni con haber suspendido el otro. Sí. En la tomografía post-tratamiento están los mismos nódulos en las mismas cantidades y tamaños. El patrón intersticial con signo de enfermedad intersticial bronquiolocéntrica está, y engrosamientos septales, que no lo habíamos mencionado, que se aparece, y lo que hay son las cicatrices. Preguntarse en qué me equivoqué o qué elementos no tomé en cuenta. Y o la otra es pedirle a la patóloga, doctora, vuelva a revisar la muestra, integremos clínica, evolución, radiología y nuevos métodos histopatológicos para ver qué es lo que hay. Entonces ahora, la opinión de ustedes y luego la opinión de la doctora Liselot con las imágenes y las biopsias que tiene ahí. Entonces, escuchemos la opinión de todos. Para trancar el serrucho, tenemos a María Elena y Federico. Hola, ¿cómo están? Quería hacer una pregunta. ¿Estaba con algún tratamiento? Es decir, ¿siguió recibiendo leflunomida, por ejemplo? Sí, leflunomida y sulfasalacina, pero no el anti-TNF. Ok, porque, bueno, ahorita revisando Neumotox existe también la presencia de nódulos con centro de granuloma secundario a la leflunomida, con lo cual sería un factor de riesgo que persiste, ¿no? Sí. Allá íbamos más tarde. Sí. Gracias, María Elena. Está muy bien. Claro, creo que el dato duro, bueno, ahora Liselot quizá no se vaya a explayar un poco en eso. El dato duro es granuloma, lo que no sabemos es la causa del granuloma, si era infecciosa, ¿verdad? Por hongos o por TB. Desgraciadamente no hicieron ni XPER de la muestra ni cultivo, como bien dice Rómulo. Y lo otro es granulomas que no sean infecciosos, ¿no? Entre ellos está, creo que la artritis reumatoide también puede dar este tipo de lesiones granulomatosas, ¿no? Sí, y lo otro es que sea una granulomatosis no infecciosa tipo sarcoidosis, que sería muy raro por el tipo de presentación clínica del paciente. Y por último, como bien dice María Elena, secundaria a medicamentos, pues un poco ese sería pienso yo, el espectro, ¿no? Hay una necrosis granulomatosa sarcoide, que si bien no es sarcoidosis, pero también está descrita como una lesión. Algo sobre la leflunomía. La paciente tenía leflunomía del 2019-18, o sea que
y cuando se hace la primera control de radiología en el 2023 para iniciar terapia biológica, no estaban. O sea, la levodonomida no estuvo siempre, creo que desde el primer momento, por la intolerancia al metrotexato. Pues, no fue un medicamento introducido pues recientemente. No fue tan fácil para mí porque cuando el doctor me manda el bloque, lo corto y yo lo primero que veo son los granulomas que morfológicamente, desde el punto de vista de anatomía patológica, uno contesta eso como un granuloma con necrosis gaseosa sugestivo de tuberculosis. Lo que pasa es que yo no lo contesté, sino que se lo dije al doctor por teléfono. Sí. Entonces el doctor me dice que revise, que no está conforme. Digo, bueno, si él no está, me dice que recibió tratamiento anti-TB, que está igual, no sé qué. Ok, entonces lo que hago, vuelvo, pido nuevamente, yo me tardé no sé cuánto tiempo para contestar esa biopsia. Pido nuevamente coloraciones, porque yo digo, entonces esto es una histoplasmosis. Buscando histoplasmosis, no sé qué. Llamo al doctor y me dice, no, aquí hay algo que no me cuadra. No estoy conforme. Cada rato me decía, no estoy conforme, y yo otra vez a mi lámina, hasta que conseguí, si pasa, doctor, lo que uno de los granulomas. Ajá, porque primero, esa biopsia, desde el punto de vista espacial, como llaman ahora para las intersticiales, los patrones, tiene un patrón de enfermedad de pequeña vía aérea, sin fibrosis, para no hablar ya de fibrosis bronquiolocéntrica, sino que tiene lesiones alrededor de la vía aérea con infiltrado linfoplasmocitario, tiene toque de la pleura, un poquito gruesa, con el mismo infiltrado linfoplasmocitario, edema, congestión, y tiene los nódulos. Resulta que los nódulos, vemos aquí, entonces el nódulo que tiene muchos linfocitos, que tiene una corona de linfocitos en la periferia, tiene células gigantes tipo Langhans, tal cual como se había descrito, con una necrosis, que los patólogos la necrosis la clasificamos histológicamente, y entonces era una necrosis acidófila, amorfa, acelular, era una necrosis de tipo gaseoso. Cuando nosotros vemos granulomas con necrosis gaseosa, lo contestamos de tipo tuberculoso. Y se le pone que toda la lesión que es sugestiva de TB. Pero ¿qué pasa aquí? Que el doctor empieza que no estoy conforme, que tuvo los 6 meses, no sé qué, yo sigo viendo, ya descarté la histoplasmosis, que realmente era lo otro que yo pensaba que era, y me pongo a ver los granulomas uno por uno. Pasa el otro granuloma, doctor, por favor. Ese granuloma, resulta que este es un granuloma inmunológico con la necrosis que se le ve central, es de tipo fibrinoide, con histiocitos radiados en empalizada en la superficie, y es un nódulo reumatoide. Entonces ahí llamo al doctor y le digo, doctor, es un nódulo reumatoide. Pero yo todavía en mi cabeza no cabía y me cuesta. O sea, lo estoy aceptando ahorita por el tratamiento, que es la evidencia, que tuvo 6 meses de tratamiento, porque todavía en el diagnóstico yo pongo que es un pulmón reumatoide con nódulos reumatoides, porque este es un nódulo reumatoide. Gracias a Dios que viendo nódulo por nódulo pude encontrar pero los otros nódulos también son reumatoides con un fenotipo tuberculoso. Y eso en mi cabeza no entraba. El doctor me pasó una separata, la leí, pero con un caso, creo, sin muchos casos. La evidencia que nosotros tenemos de que los otros nódulos también son reumatoides con un fenotipo tuberculoso es por el tratamiento, definitivamente. Y
y que esto es secundario al tratamiento biológico factor de necrosis tumoral. Es lo que yo creo. Entonces, no sé, eso queda allí en el tapete para ver qué diagnóstico definitivo le vamos a poner. El definitivo, pulmón reumatoide. A mí la duda que me queda para si me vuelve a tocar o si volvemos a tener casos es que lógico puede ser porque hay una alteración en la regulación de la formación de los granulomas cuando se ponen este tipo de tratamientos biológicos, pero que sea con un fenotipo idéntico a una tuberculosis. Es la parte que es increíble porque, ok, pueden haber granulomas que si es le pueden poner miles de causas, pero el granuloma tuberculoso tiene unas características morfológicas que son estas, ¿ok? Y el doctor me pasó muchas cosas para que estudiara. Hay un caso en que la foto es igualito a un granuloma tuberculoso, pero era nada más que un caso. Entonces, eso queda allí en el tapete para que discutamos entre todos. Pero diagnóstico patológico, entonces, es un pulmón reumatoide que tiene toques de la pequeña vía aérea, porque los toques de la pequeña vía aérea y de la pleura y los linfocitos, yo también los estaba interpretando como tuberculosis. Resulta que son también por la enfermedad inmunológica. Todo, claro, la enfermedad inmunológica ya te explica absolutamente todo. Aquí está, ¿verdad que teníamos esta? Que ahí se ve el toque de la pequeña vía aérea con su infiltrado alrededor, linfoplasmocitario, su enfisema, su cosita. Bueno, en general tenía un pulmón reumatoide. Ese es y los nódulos reumatoides, que están sometidos ahorita estamos, por eso lo quisimos presentar para que todos den su opinión y a ver cómo dejamos el diagnóstico definitivo. Sí, por favor. Entonces, consideraciones diagnóstico de la audiencia. Empiezo yo por acá. Yo pienso que el primer mensaje es que en realidad el cultivo hubiera sido muy útil para muchas de las hipótesis que hemos mantenido, que son la diferenciación entre tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, cualquiera de las infecciones, pero la ausencia me imagino que la doctora le hizo muchos estudios de extinción para buscar todo tipo de hongo. Sí, doctor. Sí, y fueron negativos, doctor. Por consiguiente, después de 6 meses sin síntomas y la señora con los mismos nódulos que no han cambiado de tamaño, yo pienso que lo más probable es que sigan siendo nódulos relacionados con la artritis reumatoidea. No puedo descartar que sean nódulos inducidos por los anti-TNF que están también descritos, aunque no tengan ni tuberculosis ni histoplasmosis. Una pregunta, ¿no podría en esas mismas muestras, aunque estén fijadas, hacerse pruebas moleculares, GeneSphere o PCR para histoplasma? No se puede. Histoplasma no tiene. De verdad que histoplasma me tardé para contestar porque busqué ese histoplasma por todos lados. Con las coloraciones, con todo, y no lo encontré. Ahí está el doctor Chacín, que me tardé no sé cuánto tiempo, que si voy a hacer otra coloración, que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro. Histoplasma, no. Ok. Santiago. Hola. No, breve comentario que va a una línea parecida a la de Marilena, y en la línea también de Bartolomé. Es decir, ya que tenemos las pruebas moleculares, a ese tejido haberle hecho en el momento pruebas moleculares para Mycobacterium y para histoplasma, nos hubiera dado rápidamente también una orientación diagnóstica, ¿no? Entonces, creo que adicional al comentario de Bartolomé del cultivo, hoy en día no deberíamos pelar las pruebas moleculares para tener Santiago, las pruebas moleculares para que en el tejido, hay pruebas moleculares ya para que se hacen en sangre, no hay por qué usar el tejido. Aquí nadie te lo va a hacer.
a menos que las mande fuera, moleculares a tejido. La están haciendo, me enteré de eso de histoplasma, ya me dijeron el lugar, yo respiré, gracias a Dios que están haciendo molecular, pero no es tan fácil. Bueno, a ver, el punto de que aquí en sangre no nos serviría a menos que uno esté sospechando que haya micobacteremia o fungemia, ¿no? Puede estar negativo, ¿no? Sin embargo, a ver, ahí sí sería una cuestión a preguntar, Lice, porque en un laboratorio de acá de Caracas pregunté si se podía hacer sobre tejido y me respondieron que sí, ¿no? Pero no sé si es de repente obteniendo como una especie de macerado del tejido o de qué manera se hace. Eso sí, no te lo puedo contestar. Un licuado. Bueno, igualito eso habría que estudiarlo, pero estoy absolutamente segura. Ahorita en las intersticiales uno en el diagnóstico puede decir si está absolutamente seguro o si no está, si está muy dudoso. Y aquí estoy absolutamente segura de que no era histoplasmosis, y estoy absolutamente segura del nódulo reumatoide porque a mí me asombró encontrarlo. Morfológicamente, eso es un nódulo reumatoide de foto para encontrarlo en el libro, tal cual. Xenia. Betulio le faltó decir que nosotros nos reunimos virtualmente, la doctora España, cierto. todo para, ¿verdad? Porque todos teníamos la duda y bueno, igual, si ya se trató, pues se trató. Ahora, yo lo que quisiera, como lo que estaba diciendo Santiago, y reforzar primero igual lo que dijo el doctor, lo que no se hizo, o sea, toda muestra tiene que ser cultivada, porque después nos pasa ahorita, oye, si se hubiese hecho. Y lo otro de la opción con biología molecular, al menos en el hospital, el licenciado Luis Raúl, que es el que nos maneja las muestras, en pleura, él tiene su técnica, hace así como un macerado y tiene muy buenos resultados. Nosotros tenemos una positividad con Ginesper en biopsia bastante importante. No le podría decir exactamente. Entonces, está esa opción, si en algún momento se requiere, recordar que también con el Ginesper se puede realizar allá en el hospital, así con una muestrita. Él realmente no sé su técnica, pero lo puede hacer. O sea, bueno, sería lo importante. Pero de verdad, este casito, gracias por traerlo, porque nos ha ayudado a discutir mucho esto y no es lo frecuente. También nosotros pensamos en, oye, eso tiene que ser histoplasma. Nada, nadie encontró nada. Entonces, bueno, ahí también nos quedamos. Creo que va a quedar el diagnóstico del nódulo reumatoideo nada más. Sí. Bueno, es interesante que clínicamente ya no se ha deteriorado tampoco, no tiene síntomas. Yo presumo que si fuese un hongo a esta hora no le iría muy bien con todo lo que se le ha dado. No estaría como está. En la tomografía se ve bien nutrida, no se ve demasiada. Y tampoco sé si tiene compromiso de ningún otro órgano fuera del tórax, de forma tal de que lo más probable es que clínicamente sigan siendo unos nódulos reumatoideos atípicos o nodulosis, esa que llaman nodulosis. Sí. Aquí la llaman nodulosis, no sé qué en realidad cuál es la anatomía patológica de esa nodulosis. Las nodulosis son respuestas del tejido que no solamente se ven con anti-TNF, también con metropesatos. Fueron las primeras que se describieron, de hecho. Son nódulos pequeños, múltiples, que tienden a mejorar cuando se omite el tratamiento, ¿no? Sí. No son malignos ni nada, pero se relaciona, es un efecto adverso. ¿Y cómo se ven en patología? Es parecido, son muy parecidos. Lo que pasa es que el tamaño es más pequeño. Más pequeño. Sí. Pero bueno, para hacer un comentario, pues, con el respeto de mis colegas neumonólogos, no, si aprendemos. Hemos discutido sanamente, mucho entre todos. Aquí quiero que entiendan que nuestra posición como reumatólogo es muy cuidadosa porque para nosotros tuberculosis y anti-TNF es una realidad. Sí.
Los pacientes con artritis reumatoide tienen riesgo de tener tuberculosis solo por la enfermedad, y si a eso le sumamos el uso de anti-TNF aumenta 10 veces el riesgo. Eso está comprobado a nivel mundial, y el riesgo no solamente depende del anti-TNF, ya la enfermedad está relacionada con el riesgo. Además, como mencionó la doctora, el uso de leflunomida y la combinación con prednisona puede estar relacionado a la presencia de tuberculosis, y eso tiene que ver con un problema inmunológico que evita que haya una respuesta adecuada en la formación de granuloma, y además genéticamente hay marcadores o características genéticas que pueden determinar susceptibilidad a artritis reumatoide, que comparte con la susceptibilidad a tener infecciones por tuberculosis. Dele la siguiente, doctor. Además, la artritis reumatoide tiene un problema fuera de las articulaciones, o muchos problemas. Uno de ellos son los nódulos que originalmente los conocemos como subcutáneos, pero los nódulos pulmonares son para nosotros también relativamente frecuentes. Fíjense que en la primera radiografía no habían nódulos visibles, pero no quiere decir que no los tenía, ¿no? No hicimos tomografía, y muchos nódulos pulmonares pueden ser subdiagnosticados porque no hacemos tomografía todo. La tomografía probablemente es un estudio que muestra qué tan frecuentes son los nódulos reumatoides, sobre todo cuando hay marcadores serológicos altos, cuando son fumadores, o cuando hay nódulos subcutáneos que ya los tenía, o pues la exposición laboral que todos conocen históricamente como cáncer. Son periféricos y subpleurales, por eso el doctor insistía, fíjense que muchos son subpleurales, pues ella tenía muchos subpleurales, pueden ser únicos o múltiples, pueden aparecer y desaparecer espontáneamente, incluso sin ningún tratamiento, y el problema de ellos es que pueden hacer cavitaciones, porque ellos también tienen un componente de necrosis, solo que es necrosis fibrinoide. Y es allí el problema entre los nódulos pulmonares en artritis reumatoide, que es lo que nos trae acá, y el tubérculo fibrocasioso posprimario. La presencia de tubérculo fibrocasioso aumenta el riesgo de tuberculosis diseminada en un paciente con artritis, más cuando va a recibir anti-TNF o está recibiéndolo. Son indistinguibles desde el punto de vista radiológico de los nódulos reumatoides, por lo cual no es el método ideal para poder hacer diagnóstico diferencial. Es necesario llevarlos a histología, y hay una diferencia histológica que es la presencia de necrosis fibrinoide, como mencionó la doctora Lisedot, y eso dice que hay un origen vascular, es una vasculitis, ¿ok? A diferencia de la tuberculosis, que es una necrosis gaseosa. ¿Qué ocurre para nosotros? Que creo que es la última lámina. Yo también creo, su presencia, por supuesto, cuando yo veo un tubérculo fibrocasioso postprimario, yo sé que es un paciente que puede progresar a una tuberculosis diseminada, y para mí es una alerta cuando yo presumo que pueda estar presente en la primera biopsia, y para mí implica suspender el anti-TNF y tratar, ¿ok? Por lo menos desde el punto de vista del tratamiento, para el reumatólogo es un inhibitorio ver un tubérculo fibrocasioso y no decir, no voy a tratarlo, cuando hacían la de primera descripción. Es por eso que al final pues hago el diagnóstico por reumatología. Yo también creo que hay nódulos reumatoides, que son nódulos pulmonares asociados a la enfermedad, pero ante la primera biopsia que hablaba de necrosis gaseosa, y la doctora Liselot, que también las menciona, yo creo que se hizo lo correcto tratando al paciente, y sí, creo que hay que considerar que si se va a retratar, ella debe recibir tratamiento. Deberíamos buscar el tratamiento más seguro o menos relacionado con la reactivación para tuberculosis. En este caso, sin duda alguna, para mí el rituximab es una opción buena, además que ya estaba planteado porque evita el control, o el abatacept, que son los más seguros en el contexto de esta paciente. Entonces, la conclusión para nosotros, aunque la evidencia no permite confirmar que había tuberculosis porque los nódulos estuviesen allí en la segunda tomografía, creo que yo no hubiese seguido tratando sin tener la seguridad que fue tratado con anti-TB, porque es un riesgo alto de tuberculosis diseminada, y ustedes saben mejor que nosotros lo que eso significa para un paciente, y mucho más cuando es por un medicamento. Entonces preferimos dejar el diagnóstico allí, y no nos sentimos mal por haber dado 6 meses de tratamiento en este caso. Ese es nuestro. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y estuvimos de acuerdo en que debíamos darle tratamiento, aunque yo todavía tengo la sospecha y la curiosidad y la duda, y por eso llamaba 200 veces a Liselot, Lice, ayúdame, Lice, no creo, Lice, no sé qué, porque yo pensaba que había otras cosas ahí. Y yo como clínico decía, ¿por qué hacer el diagnóstico de una vez de tuberculosis por frecuencia?
o de micosis profunda, por ejemplo, entre tantas causas de granulomas necrotizantes que puede haber sin evidencia agente causal, como le decía Federico ahorita. ¿O por qué no considerar otras causas de enfermedad granulomatosa pulmonar necrotizante infecciosa y no infecciosa en un paciente con AR? Y es que realmente existen nuevas técnicas histológicas y de inmunopatología que nos ayuden a dilucidar una duda clínico-patológica, pues hay referencia en eso. Y causas de granulomatosis pulmonar, sin duda, las hay infecciosas y no infecciosas. La sarcoidosis, la granulomatosis sarcoide necrotizante o la granulomatosis broncocéntrica, que bien lo describe Gliselot, también es una enfermedad granulomatosa, además de las vasculitis y propiamente dicho el nódulo reumatoideo. ¿Cuáles son las principales granulomas necrotizantes que vemos en artritis reumatoide y tuberculosis? Sin duda la fúngica, pero también los nódulos reumatoideos, la sarcoidosis necrotizante y la granulomatosis con poliangeitis. Entonces, el diagnóstico requiere entonces una correlación clínico-patológica en investigaciones microbiológicas, y realmente patólogos de alta preparación siempre dice, en toda histología de nódulos reumatológicos hay que volverlos a revisar. Tenemos que volver a hacer. ¿Por qué? Porque es un reto hacer el diagnóstico, porque son raros, tienen unas formas clínicas, radiológicas y histopatológicas que pueden confundir con otras afecciones que causan granulomatosis, inclusive con poliangeitis, con enfermedad granulomatosa. Y sí, las dificultades diagnósticas de esos granulomas necrotizantes son bastante importantes, y de hecho, autores dicen que las similaridades entre la tuberculosis, los nódulos tuberculosis primarios y los nódulos reumatoides está latente, y es un reto hacer el diagnóstico, inclusive con patólogos que tienen toda la tecnología a su haber. Entre ellas están hacer tinciones especiales, inclusive hacer inmunistoquímica para poder demostrar cuál es el tipo de células que están ahí demostradas. Y aún así, un gran porcentaje de ellos quedan inexplicados, como yo creo que es este caso, que nos queda una duda. Inclusive guías reflejan un algoritmo para poder hacer diagnósticos diferenciales entre las diversas enfermedades granulomatosas, porque es que es difícil hacerla. Es difícil. Un granuloma necrotizante puede agarrar a alguna de estas vías, sí. Una de estas vías puede ser un granuloma reumático, pero puede ser también muchas de otras cosas. Entonces, la relación entre nódulos reumatoides y enfermedad granulomatosa también puede ser inducida por anti-TNF, y hay reportes de eso, en la cual el uso de anti-TNF puede dar estas nodulosis pulmonares reumáticas que se pueden presentar en pacientes con artritis reumatoidea, principalmente etanercept, Enbrel, pero no solo ella, también el Remicade y el Lumira también pueden dar esa nodulosis acelerada. Entonces, los anti-TNF pueden producir un fenómeno paradójico en la cual la inhibición del TNF altera la regulación de los granulomas, los desregula, favoreciendo la formación y la progresión de los nódulos reumatoideos pulmonares necrotizantes, la que se llama la nodulosis acelerada inducida por TNF. Este fenómeno, sin duda, hace que se parezcan muchísimo a una tuberculosis pulmonar, y son las nuevas técnicas histológicas las que permiten poder hacer la diferenciación entre ellas. De ahí que confundir nódulos reumatoideos con tuberculosis, sí, puede llevar a tratamiento antituberculosis, es necesario, pero en esta paciente era necesario darle tratamiento antituberculosis. Ahí coincidimos Rosana y yo. Porque este tratamiento esta persona va a seguir recibiendo tratamiento biológico. Por eso era fundamental integrar la clínica, la microbiología, la histología y la radiología. Por eso discutimos tanto este caso, Rosana, Gliselot, mi persona, hasta Mercedes España y Senia, hicimos una reunión online, porque yo también tenía dudas acerca de este caso. Y hay
nodulosis pulmonar con granulomas asépticos. Hay reporte de casos, ¿verdad? Este es un reporte de una serie de casos en la cual se presentan este tipo de granulomas necrosados inducidos por anti-TNF. Y mire que se parecen mucho. Esta es una muestra tomada de un caso publicado en el Journal Americano de Ciencia Médica. Se parece mucho al caso que acabamos de presentar. Doctor, es que la histología, cuando yo leí esto, la histología es idéntica a uno tuberculoso. Pero aquí tuvimos, yo no sé, que había el nódulo reumatoide. Yo creo que ahí eso fue lo que nos salvó, aunque el doctor Bartolomé está preguntando cómo son los granulomas cuando de post-tratamiento, los tratamientos biológicos y los que son no infecciosos, que son inmunológicos, no infecciosos. Morfológicamente el diagnóstico diferencial es la necrosis fibrinoide. Por eso uno tiene que estudiarse la morfología, los patólogos en general. Lástima que no hay patólogos. Hay que saber morfológicamente diagnosticar los diferentes tipos de necrosis, que hay una necrosis de liquefacción, una necrosis amorfa de esta como la caseosa, y hay unos que no tienen necrosis y que puede existir tuberculosis con granulomas sin necrosis, tipo sarcoide, y la granulomatosis sarcomatoide puede tener necrosis, pero necrosis ¿de qué tipo? Inmunológica, fibrinoide. Entonces ahí, me encantó este artículo, pero yo creo que a nosotros lo que nos ayudó de verdad la evidencia mayor, los 6 meses de tratamiento. 6 meses de tratamiento, sí. Yo también creo, doctora. Yo también creo. Este es otro caso, pues, publicado en Chest, de también un nódulo necrobiótico que había sido presentado luego de la discontinuación de la leflunomide y de la adalimumab. Entonces, bueno, para este servidor, la nodulosis pulmonar reumatoidea sería mi primer diagnóstico con una enfermedad granulomatosa asociada a R, favorecida por terapia biológica, y una tuberculosis pulmonar sin respuesta a tratamiento interrogado. Entonces, bueno, las consideraciones de patología, y para nosotros... patología pondría pulmón reumatoide, donde se observa la nodulosis. Reumatoide lo pondría nodulosis, no le pondría, ya le quitaría la parte de TBC, y con enfermedad de la pequeña vía aérea y toque de la pleura. O sea, pulmón reumatoide me quedo yo. Entonces, bueno, para concluir, disculpe un poquito extenso, pero bueno, ha sido productivo para nosotros. Los granulomas cortizantes no infecciosos en pacientes con hepatitis reumatoidea corresponden generalmente a granulomas necrobióticos asociados a nódulos pulmonares reumatoideos. Existe una alta prevalencia de tuberculosis pulmonar en pacientes con AR que reciben anti-TNF, por eso había que darle tratamiento antituberculoso a estos pacientes, y el diagnóstico requiere una integración cuidadosa de hallazgos clínicos, radiológicos, microbiológicos, histopatológicos y de unos médicos tratantes necios que comiencen a llamar y a llamar y a llamar para persistencia. el diagnóstico.